En este video vamos a hacer la demostración de un teorema que tiene que ver, si esperen, ¿se está grabando? Sí. Tiene que ver este teorema con la parte de continuidad que estamos platicando. Así que bueno, rápidamente, ¿cómo dice el teorema? Dice, si f y g son funciones continuas en A, entonces se cumplen dos cosas. Se cumple primero que nada, se cumple que f más g, o sea, la suma de dichas funciones, es continua en A. Y como segundo, es que la suma, bueno, perdón, el producto de f y x y g, perdón, es continuo en A. Así que bueno, vamos a dividirlo en dos partes. En este video vamos a hacer la demostración del uno y después vamos a hacer la parte 2. ¿Por qué? Porque la parte 2 no es más difícil, pero es un poco más larga de explicar. Entonces, por eso quiero primero concentrarme en esta parte uno. Así que bueno, ¿cómo es? Aquí está la implicación, ¿no? O sea, la implicación está en este entonces. Aquí está este entonces. O sea que para hacer la demostración, ¿qué tenemos que hacer? Dar por hecho la primera parte y llegar a la segunda parte, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Demostración. Demostración. Entonces, ¿qué nos dice la primera parte? Si f y g son funciones continuas en A, así que eso vamos a poner. Sean f, g funciones continuas en A, por demostrar, ¿qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar la segunda parte, ¿no? De la implicación. Entonces, ¿qué se cumple? Se cumple todo esto. Eso es lo que vamos a notar. Por demostrar que f más g es una función que es continua en A. Y bueno, ahora, ¿cómo vamos a hacer esta demostración? ¿Qué significa que sea continua? Desde ahí vamos a empezar. ¿Qué significa que sea continua esa función? Ah, bueno, pues lo que tendríamos que demostrar entonces, por demostrar, es que para todo epsilon mayor a cero, o sea, tenemos que demostrar el límite, ¿no? Que el límite, de hecho lo voy a poner así primero eso. Lo que tenemos que demostrar es que el límite, cuando x tiende a de f más g, pues es igual a la función evaluada en A, ¿no? De hecho, aquí debería ser f más g de x. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que demostrar. Y después, ahora sí, lo que estaba poniendo, por demostrar que para todo epsilon mayor a cero, existe una delta mayor a cero, tal que se cumpla una implicación, ¿no? ¿Cuál era nuestra implicación? Nuestra implicación era que x menos a en valor absoluto menor a delta implica que el valor absoluto de f de, perdón, aquí es f más g de x, menos f más g de y, todo esto es menor a epsilon. ¿Sí se alcanza a ver eso? Creo que sí, ¿no? Sí, sí se alcanza a ver. Entonces, no, entonces se debe cumplir esta implicación, ¿no? Si se cumple esto, entonces se cumple esto otro, ¿no? Y pues esto para, bueno, esta parte de acá que se vea un poco así más grande, ese valor absoluto, pues esta primera parte básicamente, pues es la función, ¿no? O sea, la función que tenemos que demostrar que es continua es f más g de x, ¿ok? Y pues este de acá sería la función evaluada en ese punto. Que ahorita que me estoy dando cuenta, no sé por qué le puse y, si es a. ¿Dónde es a? Aquí mero. Aquí mero donde le puse esta y, ahí iba una a. Y bueno, o sea, qué debemos hacer después de esto? Voy a cambiar el color, voy a poner este. Lo que debemos hacer es que lo que tenemos que demostrar es que para todo epsilon existe una delta, pues nuevamente, como mencioné en los videos anteriores, empezamos con sea epsilon mayor a cero, propongamos, propongamos, y aquí voy a dejar un espacio. Aquí vamos a poner la delta que voy a proponer, ¿ok? Todavía no sabemos cuál es, pero ahí la voy a poner. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que como tenemos una implicación aquí, pues tenemos que poner que esa implicación. Yo sé que aquí parece que estamos poniendo muchos por demostrar, pero es importante poner esos por demostrar para llevar un orden, ¿no? Para nunca
perder la idea de qué es lo que queremos demostrar, ¿ok? Entonces, aquí por demostrar, a lo que nos vamos a referir, es ya nada más esa implicación, ¿ok? Por demostrar a que x menos a menor a delta implica que el valor absoluto de f más g de x menos f más g de a es menor a epsilon, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Lo siguiente que sería adecuado hacer, un segundo, ok. Lo siguiente que sería adecuado hacer, pues sería ahora sí dar por hecho la primera parte de la implicación y de alguna manera llegar a la segunda parte de la implicación, ¿no? Entonces eso vamos a hacer. Decimos, supongamos, esto ya lo voy a poner de otro color para que se vea. Supongamos, todavía no sabemos, como dije, cuál es nuestro delta, pero pues supongamos que esto es menor a ese delta, ¿no? Y bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues por demostrar, nuevamente, los por demostrar los ponemos para nunca perder la idea de qué es lo que queremos demostrar. Por eso es muy recomendable ponerlos. Pues queremos demostrar esto, ¿no? Que más g de x menos f más g de a, en valor absoluto todo eso, es menor a epsilon, ¿ok? Entonces, ¿cómo pasaremos a hacer eso? ¿Qué es lo que sabemos? A ver, aquí empezamos la demostración, aquí arriba, y a partir de ahí, todas las cosas que ya dimos por hechas, que ya dijimos supongamos, esas cosas ya las podemos usar, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos usar? Que f y g, por separadas, es más, esto lo voy a anotar acá abajo, porque esta ya es la parte difícil. Lo demás es nada más como volver a escribir, ¿no? Como para llevar un orden. Pero aquí ya es la parte difícil de la demostración. De hecho, lo voy a cambiar de color otra vez. Voy a poner aquí lo que sabemos, ¿ok? Lo que sabemos como para resumirlo, ¿no? Lo que sabemos, en primer lugar, es que f y g son continuas. F y g son continuas. ¿Ok? Le voy a poner una nubecita. Eso porque aquí, desde el inicio de la demostración, aquí ya lo pusimos, ¿no? F y g son funciones continuas en el punto A, ¿ok? Entonces, eso lo podemos usar, ¿no? Eso lo podemos usar. ¿Qué significa que sean continuas? Lo que significa, por un lado, como f es continua, quiere decir que para todo, aquí le voy a poner epsilon 1 mayor a 0, existe una delta 1 mayor a 0, tal que qué? Tal que cuando el valor absoluto de x menos a es menor a delta, pues eso lo que implica es que el valor absoluto de f de x menos f de a es menor a epsilon, ¿ok? Y por otro lado, como, bueno, esto es para f, ¿no? Todo esto es para f. Todo esto es para f. Y luego, para g, se cumple que para todo, como g también es continua en a, pues se cumple que para todo epsilon 2, ¿ok? Mayor a 0. No necesariamente tienen que ser iguales estos, por eso les estoy poniendo epsilon 1 y epsilon 2. Existe una delta 2, este tampoco tiene por qué ser igual a este. Tal que se cumpla algo, tal que se cumpla una implicación, que es muy parecida a la anterior. La implicación es que el valor absoluto de x menos a menor a delta implica que el valor absoluto de f de x menos f de a es menor a epsilon, ¿ok? Esto ya lo sabemos como verdadero, ¿no? Y entonces, aquí normalmente cuando tenemos que funciones ya son continuas, una cosa que es muy útil hacer notar son estas. Que esto se cumple y esto se cumple de acá, ¿no? Estas dos cosas son muy útiles. ¿Por qué? Pues porque a lo que queremos llegar, lo que queremos demostrar, no hay que olvidarlo, es esto, se parece mucho a esas dos, ¿no?
Ups, aquí hice sin querer mi lápiz más grande, un segundo. Sí, o sea, lo que pasa es que estas funciones, bueno, esta función de acá se parece mucho a las funciones de acá abajo, ¿no? En otras palabras, de estas dos cosas, menor a epsilon y g de x menos a, menos g de a, menor a epsilon 2, no, perdón, un segundo. Con este es epsilon 1 y este es epsilon 2, ¿ok? No tienen que ser iguales necesariamente. 2. Entonces, de esto tenemos que llegar a alguna manera, como dije, a algo como esto, ¿no? F más g de x menos f más g de a es menor a epsilon, ¿ok? ¿Cómo le podemos hacer para llegar a eso? Hmm, Lo que podemos hacer, de hecho estoy borrando esto porque lo voy a acomodar mejor. Esto ya lo sabemos, ¿no? Esto ya es verdad, es verdad. Lo que podemos hacer es empezar manipulando o viendo cómo podemos, este, o sea, cómo podemos hacer diferente, qué es, o sea, la cosa a la que queremos llegar. Esto es a lo que queremos llegar, ¿no? F más g de x menos f más g de a. Queremos que esto sea menor a epsilon, ¿no? Pero todavía no sabemos si es menor a epsilon, ¿no? Entonces, como dije, aquí podemos hacer como manipulaciones algebraicas o ver cómo lo podemos modificar, ¿ok? Y entonces lo que yo propongo que hagamos es que, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que f más g de x? ¿Qué significa eso? Ah, bueno, eso significa f de x más g de x, ¿ok? Entonces eso es lo que podemos hacer en estos casos, ¿no? Eso es lo que voy a hacer a continuación. Nada más que no tengo tantos colores, bueno, sí tengo, pero con este. Esto lo voy a poner como f de x más g de x, ¿ok? Luego tenemos un menos, y hay que acordarnos, este menos multiplica a todo, ¿ok? Tanto a f como a g. Entonces aquí tenemos menos f de a menos g de a, ¿ok? ¿Y esto qué nos da? O sea, ¿qué podemos hacer a partir de aquí? Hmm, Sabemos que f de x menos f de a, en valor absoluto, es menor a epsilon 1, ¿no? ¿Y aquí tenemos algo como eso? Pregunta. Pues la respuesta es sí, porque aquí tenemos una f de x y aquí tenemos una f de a, ¿no? Entonces podemos agruparlas. Tenemos un f de x menos f de a. Las agrupamos. ¿Y qué pasa? ¿Quién nos queda todavía? Nos quedan este g de x y este g de a. ¿Suena algo? Pues sí, porque aquí arriba tenemos un g de x y un g de a, ¿no? Restándose uno a otro. Pues eso es lo que vamos a notar. G de x menos g de a. Valor absoluto. Y esto ya se parece más, aún más, a lo que tenemos acá arriba, ¿no? De hecho, ahora a partir de aquí, vamos a aplicar algo que se llama desigualdad del triángulo, ¿ok? Vamos a aplicarlo para separar estos dos paréntesis que tenemos. Esa desigualdad del triángulo nos sirve para eso, ¿no? Entonces nos quedaría que f de x menos f de a en valor absoluto más en el otro valor absoluto va g de x menos g de a. Y así queda, ¿no? O sea, podemos separarlos en valor absoluto cada uno y esto queda con un menor o igual, ¿no? Y bueno, a partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, este de aquí, este de aquí, esto es menor a epsilon 1 y esto de acá es menor a epsilon 2. Por lo tanto, todo esto es menor a epsilon 1 más epsilon 2. Pero ¿qué pasa? ¿A qué queríamos llegar?
queríamos llegar a que esto fuera menor a epsilon, ¿no? Que fuera menor a epsilon. No a epsilon 1 más epsilon 2. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría si este epsilon 1 fuera, por ejemplo, epsilon sobre 2? Y este epsilon 2 fuera igual a epsilon sobre 2 también. Pues que ahora sí se cumpliría, ¿no? Ahora sí esto ya sería igual a epsilon y se cumpliría. Pero ¿qué pasa? Que resulta que eso sí lo podemos hacer. Sí podemos hacer que epsilon 1 sea igual a epsilon 2 y epsilon, perdón. Sí podemos hacer que epsilon 1 sea igual a epsilon entre 2 y también podemos hacer que epsilon 2 sea igual a epsilon entre 2. Sí podemos, ¿por qué? Pues porque las funciones f y g son continuas en A. Lo que quiere decir que para todo epsilon 1 y para todo epsilon 2 se cumpla eso, ¿no? Se cumpla esta definición, pues. Y como se cumple para todo epsilon 1 y para todo epsilon 2, en particular, se puede cumplir para epsilon entre 2, ¿ok? Como se cumple para todos, aquí estamos haciendo como un caso particular, ¿no? Se cumple para epsilon entre 2, ¿ok? Por eso básicamente sale la cosa. Y ahora la pregunta es, ya vimos que esto va a salir de esa manera, ¿no? Pero, ¿quién es nuestro delta? Porque tenemos que proponer un delta, ¿no? Pues nuestro delta que tenemos que proponer debe ser tal que se cumpla algo. O sea, este valor absoluto de x menos a, debe ser menor a ese delta, ¿no? Es lo que tenemos acá. ¿Y qué más? También, o sea, no solo eso, pero además de eso, aquí va un 1 y un 2, también este valor absoluto de x menos a debe ser menor a delta 1 también, para que se cumpla esto de acá, ¿no? Eso que ya habíamos visto que lo necesitamos. Lo necesitamos este pedacito de acá. Pero para que se cumpla eso, esto de acá de este otro lado se debe de cumplir. ¿Y qué más? Pues además, x menos a también debe ser menor a delta 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir de delta? ¿Quién es el delta que necesitamos proponer? Pues ese delta debe ser el mínimo de delta 1 y delta 2. ¿Por qué? ¿Por qué lo pongo como un mínimo? Porque si es un mínimo, quiere decir que delta es menor o igual a delta 1 y al mismo tiempo delta es menor o igual a delta 2. ¿Ok? ¿Y eso de qué nos sirve? Bueno, eso nos sirve porque de esta manera, al ser x menos a menor a delta, entonces podemos afirmar que x menos a es menor a delta 1 y también x menos a al mismo tiempo es menor a delta 2, lo que hace que se nos cumpla lo que queremos. Y pues esto básicamente es la demostración.